está inicialmente descargado. El dato es la capacidad y no tiene dieléctrico en el interior. Eso es lo que decía todo el enunciado cortito del problema. O sea, un capacitor que está conectado a esta, la ELIE es la llave, ¿sí? C sub 0 es la capacidad y es dato, o sea, me dan C sub 0, yo sé que eso va a ser igual a qué cosa, al epsilon 0, porque no tiene nada en el medio, por el área de las placas dividido de... ¿Mm? La llave está abierta y no tiene nada, entonces me piden que calcule la capacidad, la carga, la diferencia de potencial, el campo, el vector de desplazamiento, la polarización y la energía almacenada en ese capacitor. Bueno, empecemos por la capacidad. Ojo que la llave está abierta todavía, no está conectado. ¿Cuánto vale la capacidad? Y cero, si no tiene cargas. Todavía no conecté la llave. ¿De qué depende la capacidad? Lo escribí ahí abajo. Depende de la geometría. Yo fui el capacitor, lo compré y tenía esa capacidad. Si lo conecto o no, va a ser problema mío, pero la capacidad es epsilon 0 A sobre D. O sea, la capacidad es lo que yo llamé acá C sub 0. ¿Cuánto vale la carga en las placas del capacitor? La carga Q, la positiva. O sea, si no lo conecté, la llave está abierta, ¿sí? No van a aparecer ninguna carga sobre las placas. O sea, la carga es 0. Y la diferencia de potencial entre las placas es 0. Y no se establece ningún campo, y también es 0. Y el vector de desplazamiento, que es el epsilon 0 por E, también es 0. Tengo vacío, o sea que no voy a tener vector polarización, y obviamente no voy a almacenar energía. Ahora, ¿qué hago? Ahora vengo acá y cierro la llave. Al cerrar la llave, ahí sí, sabemos que van a aparecer Q y menos Q en cada una de estas placas del capacitor. ¿Cuánto vale la capacidad ahora que cerré la llave? C sub 0. ¿Cuánto vale el delta B, que es la diferencia de potencial entre las placas del capacitor? Fíjense, el delta B va a coincidir con el B de la pila, o sea, va a ser B. Y la carga, Q, ¿cuánto vale? Es proporcional a C0 por ese delta B que hay entre las placas. ¿Sí? De hecho, la capacidad es esa constante de proporcionalidad, y si yo lo conecto a una mayor diferencia de potencial entre las placas, mayor va a ser la carga que va a aparecer. Entonces esto es C sub 0 por B. ¿Cuánto vale el campo E? A ver, si yo hago la integral de línea y calculo por definición ese delta B, que es la diferencia de potencial entre esas dos placas, es E por D, donde este delta B era el B. O sea, esto va a ser el campo E, que es lo que quería calcular, va a ser B sobre D. B sobre D. ¿Y cuánto va a valer el vector desplazamiento? El vector desplazamiento es, en vectores, epsilon R, epsilon 0 por E. Pero si estoy en el vacío, el epsilon relativo es 1. O sea que esto es directamente epsilon 0 por E, que valía B sobre D. El vector polarización podría hacerlo con la definición. Igualmente, ¿qué va a pasar? Acuérdense que si no tengo un dieléctrico y tengo vacío entre medio de las placas, el vector polarización va a valer 0.
Si no hubiese aplicado también la definición de la relación que hay entre el D, el campo E y el vector polarización, y si el D es epsilon 0 por E y se cancela con el otro, me va a quedar directamente que P es igual a 0. ¿Y la energía almacenada? No sé si, bueno, eso sí lo tienen que haber visto. La energía almacenada en un capacitor era un medio de la capacidad, en este caso es C sub 0, por el delta B que hay entre las placas, que es B al cuadrado. Entonces esto es un medio de C sub 0 por B cuadrado. Bueno, ¿ahora qué hago? Ahora, así como está esto, lo que hago es poner un dieléctrico, o sea, con la llave cerrada, ¿sí? Con la llave cerrada, que la teníamos cerrada ya del paso anterior, o sea, acá la llave estaba cerrada ya. Lo que voy a hacer es venir y poner acá algún material dieléctrico. Eso amarillito que puse acá es un dieléctrico que acá, en vez de decirme que la constante es epsilon R, me dicen que es K. ¿Mm? K. Se los aclaro acá. O sea, K es el epsilon R, que nosotros llamamos el epsilon relativo. Ojo, que esto lo puse con la llave cerrada. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con la capacidad? Si acabo de cambiar la geometría, ¿o no? Ahora la nueva capacidad va a ser epsilon R, bueno, que es K, vamos a ponerlo K ya que le pusimos K, epsilon R, que es K, por epsilon 0, por A, sobre D. Todo esto es C sub 0, o sea que la capacidad aumentó K veces. Ahora es K por C sub 0. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial? ¿Cambió la diferencia de potencial? La diferencia de potencial entre las dos placas del capacitor, si se fijan, sigue conectado a la misma pila B, ¿sí? Con lo cual la diferencia de potencial sigue siendo B. Pero ahora la carga va a ser igual a K por C sub 0 por B. Entonces esto es K C sub 0 por B. ¿Cuánto vale el campo? El campo eléctrico. A ver, se cumple de nuevo que el delta B es igual a E por D entre las dos placas. Y si yo acá quiero despejar, el delta B vale B, la distancia D no cambió, únicamente le puse un dieléctrico, pero no se separaron las placas, con lo cual sigue siendo el campo E es igual a B sobre D. Fíjense que el campo sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero al aumentar la capacidad, ¿qué es lo que cambió? Y muchas veces la carga, ¿sí? Se llenaron de carguitas las placas. Tantas cargas más como K veces la capacidad, o sea, K veces del dieléctrico. Y ahora tengo que calcular el vector de desplazamiento. Bueno, el vector de desplazamiento sí va a ser, el D va a ser K por epsilon 0 por E. ¿Sí? O sea, esto va a ser K por epsilon 0 por B sobre D, ya que lo ponemos en función del otro. Y ahora sí tengo que calcular el vector polarización, porque ahora tengo un dieléctrico en el medio. El vector polarización lo puedo calcular como, si lo calculo en módulo, ¿no? Va a ser el D menos epsilon 0 por E. O sea, va a ser el D, que era K, epsilon 0 por E, menos epsilon 0 por E. O sea, esto me queda K menos 1, epsilon 0 por E.
Y como L era B sobre D, o sea, me queda K menos 1, epsilon 0, B sobre D. Bueno, todo eso lo tengo que poner acá, vamos a ver cómo me entra. K menos 1, epsilon 0, B sobre D. Gaby, acá me Sí, pregunta un muchacho, ¿uno cambia también? ¿qué cosa? La Y vamos a diferencia de ver. potencial del capacitor. Y mira, ponele que yo vengo acá con un tester, mira, este es Ah, mi está con la tester. llave cerrada, perdón. Está con la llave cerrada, vengo con una cosita acá y mido acá. Y vengo con la otra cosita acá y mido acá. La llave está cerrada, es lo mismo que medir acá la pila. ¿Lo ven eso? Está no, o sea, o un punto acá, A y B, es equivalente que un punto acá, A y B. O prima le pongo, es lo mismo. Porque tengo un conductor en el medio, o sea, que son equipotenciales. Y faltaría la energía almacenada, que es un medio de la capacidad, que ahora cambió, es K por C sub 0, por B al cuadrado. O sea, cambió, es un medio de la capacidad, que ahora es K por C sub 0, por la diferencia potencial entre las placas, que es B al cuadrado. Bien. Ahora lo que hago es abrir la llave, pero manteniendo el dieléctrico. ¿Sí? Entonces lo que hago es, a ver, vamos a poner otro más. Ya que está, borramos esto. O sea, acá lo que teníamos, que habíamos puesto el dieléctrico y la carga había aumentado, o sea, tenía Q' y menos Q', ¿no? Ahora yo lo que hago es abrir la llave, pero esto estaba como anteriormente, o sea, estaba con el dieléctrico acá y cargado con esta Q' y esta menos Q' naranja. Porque acá ahora abrí de nuevo la llave. Si abro la llave, ese capacitor quedó como aislado. Si abrí la llave, el capacitor quedó aislado. Quiere decir que la carga, esta Q' naranja que valía K por C0 por B, no se puede ir a ningún lado. ¿Están de acuerdo? Al abrir la llave y haber quedado el capacitor cargado, las cargas quedan sobre las placas del capacitor. Entonces, a ver, en el punto 3, la carga va a ser la misma. Y la capacidad, si yo lo único que hice fue abrir la llave y no le cambié nada de la geometría del capacitor, va a ser la misma. Y si la capacidad y la carga son la misma, recuerden que la capacidad es Q sobre delta B, o sea que el delta B entre las placas también va a ser el mismo. Con lo cual el campo eléctrico también va a ser el mismo, el vector desplazamiento va a ser el mismo, el vector polarización y la energía. O sea, quedó exactamente igual. O sea, yo abrí la llave, quedó aislado, pero conservó todo lo que tenía en el paso anterior. Ahora, ¿qué hago? Ahora con la llave esta abierta, ¿sí? Con la llave abierta, vuelvo a sacar el dieléctrico. O sea, la llave está abierta. Y yo lo que voy a sacar es el dieléctrico. Si saco el dieléctrico, ¿cambié algo de la geometría? Sí. Entonces cambió la capacidad. ¿Cuánto vale la capacidad al haber sacado el dieléctrico? Y va a valer
C sub 0, vuelve a estar igual que antes, es epsilon 0 A sobre D. Le saqué el dieléctrico. ¿Cuánto va a valer la carga? A ver, pensemos. Tenía la llave abierta, ¿sí? ¿Se puede ir a algún lado esa carga? No. No. K, C sub 0 por B. Tengo la misma carga que tenía antes. Pero ahora sí, cambió ¿qué cosa? La diferencia de potencial. La diferencia de potencial que es igual a ¿qué? Recuerden que, te lo escribo por acá, la capacidad es Q sobre delta B. Con lo cual el delta B es igual a Q sobre C. Y ahora la diferencia de potencial, si algo Q dividido C, me va a quedar K por B. ¿Y cuánto va a valer el campo? El campo E. Y otra vez, yo sabía que el delta B era E por D. O sea, va a ser el delta B dividido el D. O sea, va a ser K por B dividido D. El vector D, como ahora ya no tiene más dieléctrico porque lo saqué, es epsilon 0 por KB sobre D, o sea, epsilon 0 por el campo. El vector polarización, si ya no tiene más dieléctrico, va a ser 0, y la energía almacenada va a ser 1/2 de la capacidad, que es C sub 0, por la diferencia de potencial, que ahora es K por B, y todo eso, ahora sí, al cuadrado. Y por último, ahora lo que hago es, eso sí lo aclaro para que vuelvo a cambiar algo de la geometría. O sea, yo ahora agarro el capacitor y lo que voy a hacer es, cierro la llave, ¿sí? Pero lo que aumento es la separación de estas placas, lo voy a dibujar así. Ahora en vez de ser D es 2D. O sea, tengo el capacitor sin el dieléctrico, pero lo agrando, le amplío la separación entre las placas. Bueno, si le amplío la separación entre esas dos placas, la capacidad, ¿sí? Ahora C va a ser epsilon 0, porque no tiene dieléctrico, por A dividido 2D. O sea, va a ser el C sub 0 que tenía al principio dividido 2. Entonces esto es el C sub 0 dividido 2. Miro de nuevo ahora cómo me quedó. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial? Acá, AB, entre estas dos placas. Si la llave está cerrada, está conectado a la pila, o sea, esa diferencia de potencial vale B. ¿Dónde está? B. Y puedo calcular la carga como C por delta B. O sea, la carga va a ser la capacidad C0 sobre 2 por el delta B. B. El campo E va a ser el delta B dividido B. O sea, va a ser el delta B dividido la distancia, que ahora es 2D. O sea, B dividido 2D. Perdón, Gaby. Sí, ¿Podrías repetir lo de la capacidad? la capacidad depende de la geometría. Y yo lo único que tengo acá es un capacitor, este de acá, que es un capacitor con epsilon 0 y la distancia ahora es 2D. Entonces uso la definición de epsilon 0 por el área dividido la distancia entre placas. Como la distancia es 2D, me queda epsilon 0 A sobre D, era lo que yo llamaba antes C sub 0. O sea, me queda la mitad de lo que tenía en la capacidad inicial. Porque antes yo lo que tenía era un capacitor así. Tenía epsilon 0, acá tenía D, y entonces esta capacidad que llamaba C sub 0 era epsilon 0 A sobre D. Ahora que amplié
y dupliqué la distancia que hay entre las placas, me quedó la mitad de capacidad. ¿Se entendió? Claro, sí. Sí, perdona. Me confundí, No, te no hay quería preguntar problema. por la diferencia de potencial. La diferencia potencial. Yo la diferencia potencial la calculo con la definición. O sea, en realidad calculo el delta B como menos la integral de AB de diferencial L. ¿Sí? Y esto me va a quedar, que es el campo E en módulo por la distancia que hay de una placa a otra, que va a ser 2D. Y esto es B, entonces me queda que el campo E es B sobre 2D. Y como está cerrado, la diferencia potencial queda fija. Claro, la diferencia potencial, siempre que esté cerrado y está conectado a una pila, eso me fija la diferencia de potencial. En cambio, cuando está aislado y está abierto, lo que hace es que la carga se conserve porque no se puede ir a ningún lado. Entonces, con la llave abierta, la carga tiene que ser la misma. Y cuando estoy conectado a una pila y está cerrada la llave, la diferencia de potencial es la que queda fija. Ah, güey, ¿Sí? perfecto. Gracias. Bien, el vector desplazamiento, no tengo un dieléctrico, tengo vacío, o sea que es el epsilon 0 multiplicado el campo E que tengo al ladito, o sea, B sobre 2D. No tengo dieléctrico, entonces el vector polarización va a ser 0, y la energía almacenada es 1/2 de la capacidad, que ahora es C sub 0 sobre 2, por la diferencia de potencial entre las placas, B al cuadrado. Bueno, ¿lo hice en 10 minutos? No sé. A ver, Eh, 20. pero, que bueno, no, fue más largo. Pero este problema es muy completo. Yo les pido que lo miren de nuevo, lo analicen, ¿sí? Porque